nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludes, mis queridos hermanos en Cristo. La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Me da un gusto poder saludarles y platicarles de un tema muy importante. ¿Por qué nosotros los católicos bautizamos los niños? ¿Alguna vez quizás te han preguntado por qué ustedes bautizan los niños? O quizás tú mismo en tu familia te has preguntado, ¿será que debo bautizar mis niños? Para entender el sacramento y la belleza, la ternura, la grandeza del sacramento del bautismo, es importante, queridos hermanos, que entendamos la naturaleza en la cual nacemos, cual yo he nacido, mis hijos, tus hijos, usted. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1250, dice lo siguiente: puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños también necesitan el nuevo nacimiento en el bautismo para ser liberados del poder de las tinieblas. Eso es importante, queridos hermanos, porque nosotros no nacemos en una naturaleza perfecta. La Iglesia nos enseña y la palabra de Dios nos enseña que nacemos en una naturaleza caída como seres humanos. Mismo Salmo, el rey David en el Salmo 51:5, fui concebido en el pecado. Y por eso, queridos hermanos, debemos de preparar nuestros niños para ser liberados de ese estado de pecado original. No es un pecado que ellos han cometido, que nosotros cometemos al nacer. Es un pecado que hemos heredado cuando nacemos. El pecado de Adán y Eva, nuestros padres. Cuando nacemos en la carne, somos carne. Y el bautismo nos da un nuevo nacimiento. Y para eso vamos a ver qué es el efecto, qué hace el bautismo en nosotros, en los niños, cuando los bautizamos, cuando los padres deciden bautizar los niños. Vamos a la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, verso 27 al 28. Dice lo siguiente: todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Y eso es muy importante que nosotros comprendamos, hermanos y hermanas. Todos somos entregados por el bautismo a Cristo. Así que cuando yo decidí bautizar a mis niños, decidí entregárselos a Cristo, unirlos a nuestro Señor Jesucristo, para que sean de Dios, que sean del pueblo de Dios. Recordemos que Dios tiene un plan para nosotros, para toda su creación, los seres humanos. Y eso es que tengamos una comunión con Él en el reino de los cielos, que compartamos esa comunión como hijos de Él. Y el bautismo comienza a prepararnos en ese proceso, en ese caminar. ¿Y cómo le vamos a negar a nuestros hijos? Yo creo que el deseo de cada padre, de cada mamá, es que nuestros hijos estén con el Señor en el último día. Sí tenemos sueños de que sean doctores, profesores, abogados, quizás aún sacerdotes y religiosas, pero el regalo más grande, la dicha más grande que nos podemos llevar es que nosotros con ellos nos encontremos con Dios. Y eso es lo que hace el bautismo, inicia ese camino de unidad con Dios, con Jesús. Nos hace a todos un solo con Cristo. Así nos dice la palabra del Señor. También San Pedro, en Hechos de los Apóstoles, del día de Pentecostés, le dice a aquellos que habían crucificado a Cristo, San Pedro 2, 38 al 39. Pero les contestó, dice:
Conviértanse, que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí hay dos cosas muy importantes que hace el bautismo. Para los adultos que no nos hemos bautizado y están escuchando este tema, es importante reflexionar que el bautismo nos limpia, nos libera de nuestros pecados cometidos. A los niños que no han cometido pecado, rompe con ese pecado original. Y también hay otra promesa grandiosa, hermosa que recibimos, que es el bautismo, el don del Espíritu Santo que recibimos. ¿Y cómo le vamos a negar a nuestros hijos ese precioso don, el regalo del Espíritu Santo? El que da la sabiduría, el que va a guiar a nuestros hijos desde pequeños, en su juventud, cuando sean adultos. Es uno de los regalos más hermosos que podemos darles. No podemos negarles, no debemos negarles ese regalo a nuestros hijos. Reflexionemos. Quizás hay padres que me están escuchando que no han querido bautizar a sus hijos. Ellos no entienden, son inocentes. Mejor hasta que ya tengan conocimiento. Queridos hermanos, si tú consigues un regalo para tu hijo, se lo quieres dar ya inmediatamente. No quieres esperar, porque este regalo le va a ayudar mucho. El regalo del bautismo, las gracias que se reciben en el bautismo. Y es para todos. ¿Será que Dios quiere negarle a los niños el bautismo? No, queridos hermanos. El regalo, la gracia del bautismo es para todos. Este precioso sacramento. Veamos qué dice la palabra de Dios en Hechos 16, 30 al 33. Dice, los sacó fuera y les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Queridos hermanos, la salvación es el regalo precioso. ¿Y qué es nuestro deseo? Que nuestros hijos estén con Dios, que nosotros podemos estar con Dios. Y este carcelero le preguntaba a Pablo, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Pablo le respondió, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Los padres debemos de ser hombres y mujeres de fe en el Señor, quien ha instituido este sacramento del bautismo. Y con esa fe debemos llevar a nuestros hijos a la iglesia y entregarlos a Dios en el bautismo, que sean hijos de Dios, que sean parte de la iglesia, del cuerpo místico del Señor. Sigue diciendo esta carta, este capítulo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 32. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Hoy el Señor te está hablando a ti, querido hermano, querida hermana, que me escuchas, sobre por qué debemos de bautizar nuestros niños desde pequeño. Te está hablando a tu corazón. Quizás has negado darle este sacramento a tus hijos. Ellos lo necesitan. Dice, en aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Si tú que me estás escuchando, querido hermano, te está tocando la palabra de Dios, ¿cómo he negado a mis hijos este gran regalo? Haz como el carcelero. Recibe el bautismo, lleva a tus hijos. Pide a la iglesia el bautismo para tus hijos. Si tú no eres bautizado y eres adulto y has estado viviendo una vida alejada de Dios, esta es la oportunidad que el Señor quiere regalarte para que tú seas parte de su pueblo, comiences a caminar ese camino según su voluntad. También dice la palabra de Dios, y quiero que medites sobre eso.
San Pablo escribiéndole a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, 1, eso nos preguntamos, ¿será que es para mis hijos? ¿Será que no tengo que esperar hasta que sean adultos? Apunta esto, esta cita. 1 Corintios 10, 1. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés. Queridos hermanos, Dios quiere que seamos su pueblo. ¿Solo los adultos? ¿Solo los niños más grandes? No, todos, queridos, desde el recién nacido. Es preciosa criatura de Dios que al bautizarlo se convierte en hijo e hija de Dios, parte del rebaño de Dios que comienza su caminar cristiano hacia la vida eterna. Todos somos llamados a ese reino. Como católicos, queridos hermanos, somos fieles, amamos la palabra de Jesús, la palabra de Dios, somos fieles a sus mandamientos y lo cumplimos con amor, así como la Sagrada Familia, San José y María, llevaron a Jesús a circuncidar, lo presentaron en el templo a los 40 días. Así, queridos hermanos, nosotros como pueblo de fe cumplimos este mandamiento que nos dio el Señor. En Mateo 28, 19 le dice Jesús a sus apóstoles: vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Y cómo los iban a hacer sus discípulos? Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, nuestros hijos van a ser discípulos, deben ser discípulos. Nuestros jóvenes, nosotros padres, todo el pueblo de Dios, debemos de ser discípulos de Jesús. Estamos en unos tiempos donde necesitamos discípulos de Jesucristo. Por eso, nosotros católicos bautizamos a nuestros hijos desde pequeña edad, desde recién nacidos, porque ellos son llamados a ser discípulos de Dios, hijos de Dios, herederos de la patria celestial. Muchas gracias por unirse a este tema, por escucharme. Que Dios siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Pido sus oraciones siempre por mí, por mi familia, por vuestra iglesia, por vuestro Santo Papa Francisco, quien habló de la importancia de bautizar a nuestros niños. Toma la decisión. Gracias. Que Dios te cuide. Bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.